margen de error. Recordemos que nuestro país, Ecuador, en el tema de la seguridad está en su fase más crítica después del 16 de noviembre. Persisten las brechas en soberanía marítima, el sistema penitenciario sigue igual de vulnerado, las bandas criminales operan con una capacidad transnacional. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Cuáles son las soluciones? Sin más preámbulos, muy buenos días, Michelle. Gracias por aceptar este espacio de entrevista con Radiovisión Manabí. Te saluda Tanya Zambrano. Hola Tania, no, muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Michelle, usted comentaba de que Ecuador tiene un problema de soberanía porque no domina ni el mar ni el aire. ¿Qué significa eso en términos operativos? ¿Qué tan expuesto queda el país después del 16 de noviembre? Totalmente expuesto, por si acaso. Es por eso que inclusive antes del 16 de noviembre, sin la base militar de Estados Unidos, Ecuador ha estado decomisando una cantidad significativa de droga en alta mar conjunto con Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De lo que va el 2025 han decomisado alrededor de 70 toneladas. Es poco, es relativamente poco, pero se podría decir que era más de lo que lamentablemente el Ecuador lograba sin ayuda de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ahora, a nivel aéreo o de espacio, el Ecuador tiene un problema gravísimo. Es por eso que hemos tenido por años las lanchas, los aviones Cessnas entrando y saliendo del Ecuador con tonelaje de droga. Y por otro lado, nosotros tenemos un talón de Aquiles brutal, que es la Amazonía. En la Amazonía hay una teoría que a mí me encantaría comprobar si en efecto es real, de que el crimen organizado está igual de vivo dentro de la Amazonía que en el Pacífico. Pero lamentablemente entrar a la Amazonía es relativamente difícil, y por otro lado nosotros no tenemos drones ni aviones especializados para poder mapear apropiadamente la Amazonía ecuatoriana, y eso es un problema enorme porque si no tenemos conocimiento objetivo de qué es lo que está sucediendo en Amazonía, no se puede generar ningún tipo de políticas públicas, simplemente damos la espalda a un problema grave. Ahora, ¿qué es lo que en los últimos meses se ha visto? Que en el norte de la Amazonía ecuatoriana, aparte de que el Comando de la Frontera está activo, el Comando de la Frontera justo en el norte de la Amazonía ecuatoriana vende una tonelada significativa de droga al Comando Vermelho, porque normalmente los grupos de delincuencia organizada brasileños son los que tienen una gobernanza criminal bien interesante dentro de todo lo que es la zona amazónica. Ahora, Michelle, es decir que las capacidades reales que tenemos nosotros los ecuatorianos para controlar rutas marítimas y aéreas sigue dependiendo de una cooperación externa porque no podemos controlar ni siquiera nuestra Amazonía. Por si acaso, de entrada, o sea, lo peor que le puede pasar a un país en términos de inteligencia y estrategia es solamente estar cooperando con los países. O sea, un país bien parado no necesita la ayuda de otro país. Y lo que a mí sí me llama la atención es que ¿dónde están todos los millones de dólares que en teoría, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos pasados, que se tuvo que haber invertido en esas capacidades? ¿Y cómo lo ve, por ejemplo, al Estado con menos herramientas, con menos cohesión? ¿Existe una especie de reacomodo interno en estructuras criminales que aprovechan esta falta de reformas en nuestro país? Sí, pero no es un problema de falta de reformas. El Ecuador tiene la ley de extinción de dominio. Nosotros deberíamos estar, por ejemplo, ya decomisando patrimonio ilícito. El problema es que no se está haciendo las cosas bien. La UAFE es de llorar, por ejemplo, pero no porque la UAFE esté mal estructurada, sino es que simplemente no hace su trabajo. Inmobiliarte es otra institución, que es la Secretaría a cargo de la administración de este patrimonio ilícito, que debería estar haciendo pujas públicas, tampoco las hace. Cada mes yo entro a Inmobiliar para ver qué tipo de patrimonios ilícitos están en pujas públicas, y son patrimonios ilícitos terribles. O sea, eso no es un patrimonio de verdad de alguien que mueve miles y miles de millones de dólares dentro del crimen organizado. Entonces, el problema no es reformas, el problema es qué es lo que nosotros estamos haciendo a nivel Ecuador para combatir la criminalidad.
Ahora, FinCEN, como la Guardia de Finanzas, han sacado una aproximación que yo creo totalmente real, que el 40% de nuestro PIB nacional proviene de algún tipo de lavado de activos. Entonces puede ser de narcotráfico, de trata y tráfico, puede ser de proyectos de minería ilegal, de oro, y hasta el momento no se está poniendo algún freno. Y por otro lado, lo que más pena da es que no se está aprovechando ese patrimonio ilícito en beneficio del Estado o en beneficio de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa con la SNAI? Por ejemplo, que en algunas entrevistas escuchaba de que usted ha mencionado de que está vinculado a hechos delictivos, a un sistema de corrupción, al crimen organizado. ¿Qué tan profundo también es este problema con esta institución en particular? Es un problema extremadamente grave. Comandante Willy, que está en España, Comandante Willy es líder de los Tiguerones y él empezó su vida delictiva no como criminal, sino que empezó como guardia penitenciario. Entonces, eso es un gran ejemplo de qué tan podrido está el SNAI. El SNAI ha fallado, evidentemente, pero no se está haciendo absolutamente nada para construir una nueva institución. No es una cuestión de utilizar a policías nacionales o a fuerzas armadas pasivas, que esa era la opción que querían dar para la cárcel del encuentro, porque lamentablemente Policía Nacional como Fuerzas Armadas pasivas tienen un problema de corrupción por default. Inclusive las personas que están activas tienen un miedo profundo de vincularse con personas que están en este momento pasivos, justo por los problemas de cooptación de las instituciones con el crimen organizado. Entonces tienen que básicamente crear una institución nueva desde cero. Y eso es una inversión profunda de dinero. Si no hay una inversión profunda de dinero, tú no puedes lograr absolutamente nada para combatir el crimen organizado. Es decir, que por ahora, por ejemplo, no se puede contener a las megas bandas que manejan el sistema penitenciario que está infiltrado en nuestro país. No, no se puede hacer absolutamente nada. Y de entrada, a mí sí me parece una cuestión de chiste que en las prisiones alrededor del Ecuador tú veas una cola de mujeres, madres de familia o de madres en general, con sus hijos en brazos, fuera de una cárcel. En ningún país con 4 dedos de frente tú dejas eso. Si tú estás cerca de una cárcel es porque tienes una cita para visitar a tus familiares, y si no, tú estás cometiendo un crimen, porque eso es un lugar estratégico que nadie debería estar alrededor del perímetro. Entonces, eso no es solamente una culpa del gobierno como tal, sino que es culpa de la sociedad. Y esto es terrible. Ahora, Michelle, sería importante también hablar, aparte de los riesgos inmediatos por el 16 después del 16 de noviembre, ¿qué es lo que va a pasar si inicialmente la propuesta para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país decían que eran las bases militares? Ahora que ya no existe esta posibilidad, ¿cuál es el indicador? ¿Hacia dónde debería el gobierno mirar como alerta máxima o trabajar en los próximos 90 días y cambiar la estrategia de seguridad? Porque recordemos, y también aquí otra pregunta enlazada a la primera, todavía tenemos un conflicto armado interno, pero este indicador, ¿cómo ves el indicador? ¿El gobierno controla la guerra o solamente la está administrando? La está administrando. Ahora, ¿dónde deberían enfocarse? Deberían enfocarse en el patrimonio ilícito. Para eso tú necesitas personas que entiendan cómo se mueve el patrimonio ilícito y cuáles son los proyectos que han dado frutos de ese patrimonio ilícito. La Guardia de Finanza italiana, ellos desde el 2024 han querido estar aquí in situ en Ecuador, y no hay una cooperación efectiva con ellos, de lo que se sepa. Por otro lado, a mí sí me parece chistoso que todo el mundo lo ponga, se podría decir, a Bukele como un referente del crimen organizado o del combate contra el crimen organizado. El Salvador es del tamaño de Guayas, de la provincia de Guayas, y creo que tiene una población de 3 millones. Y por otro lado, ellos nunca tuvieron un problema de crimen organizado, ellos lo que tenían era un problema de pandillaje, y que evidentemente las pandillas eran extremadamente violentas contra la población. Pero inclusive en el gobierno de Nayib Bukele,
ellos han podido eliminar lo que es incluso eh, la desnutrición crónica infantil y tienen un sinnúmero de bibliotecas totalmente gratuitas donde pueden la gente entrar y leer libros a diestra y siniestra en español como en inglés. Yo no he visto ese tipo de inversión aquí en el Ecuador y estamos hablando de El Salvador, que es un país en teoría más pobre que el Ecuador y en teoría con menos capacidad de inversión. Entonces, yo sí creo que nosotros estamos, mi pregunta es, ¿dónde diablos está yendo el dinero del Ecuador que nosotros no tenemos esa capacidad de generar bibliotecas alrededor del Ecuador para que la gente pueda leer? Yo me cuestiono bastante las políticas que han optado, pero sí me parece que en este momento solamente enfocarse en bases o en cooperación de Estados Unidos nos deja muy mal parados. Lo que nosotros necesitamos es poder generar políticas públicas y un sistema de justicia que en efecto funcione, porque lo mejor que nos puede pasar es la capacidad de reutilización del patrimonio ilícito de estos grupos de delincuencia organizada. Mueven muchísimo dinero y el dinero no se está utilizando. Michelle, y al hablar de cómo están las situaciones o los territorios perdidos que le denomino yo, nuestra provincia de Manabí, acá los hechos de violencia y la percepción ciudadana es terrible. Ayer asesinaron a un ciudadano dueño de barcos, de yates y más, en un estilo de sicariato. Entonces, hoy en horas de la mañana, una mujer, estamos hablando de que a nivel de provincia, se corre el riesgo de un escenario tipo triángulo criminal que leí hace poco, donde tenemos costa, puertos, corredores logísticos, pero no vemos soluciones. El problema es qué es lo que se está haciendo en Manabí. O sea, yo siento que Manabí no era una provincia violenta por default, pero Manabí siempre ha sido una provincia que históricamente ha tenido vínculos con el crimen organizado. Los primeros grupos de delincuencia organizada, 100% manavitas, por si acaso, los queseros y los choneros. Entonces, por otro lado, Manta es el resultado del lavado de activos. Manta se creó hace 10 años, por poco. Antes Manta era un pueblito de puerto, por si acaso. Entonces, en Manabí ahorita están viendo el resultado de tantos años de impunidad y de no haber hecho absolutamente nada por la provincia. Y cuando hablamos de que no hayan hecho absolutamente nada por la provincia, no significa el no hacer carreteras, sino no ir detrás de los criminales que estaban lavando activos por 15, 20 años en la provincia. Entonces, si no se hace nada, evidentemente, en un número significativo de años, lo que están viviendo ahorita es la consecuencia de eso. Ahora, en Manaví, ¿qué es lo que se está haciendo? Nada. En Manta no se está haciendo absolutamente nada, la droga igual está saliendo. Ahora, Manabí no es un punto significativo de salida de droga, por si acaso, sino que los puntos significativos de salida de droga son los 4 puertos de aguas profundas que hay en Guayaquil y por default también Pozoreja. Pero Manabí es como también el resto de provincias de la costa, como El Oro, son provincias donde la impunidad y la falta de justicia merma. Y justo por eso es lo que están viendo la presencia de un número significativo de personas vinculadas al crimen organizado. Y esto es preocupante. Y ya que estamos hablando de bandas, Michelle, ¿las bandas ecuatorianas siguen subordinadas o ya son actores propios del mercado global del crimen? Son, a ver, a nivel Ecuador en este 2025 nosotros tenemos un mínimo de 37 grupos de delincuencia organizada transnacional, significa que todos tienen algún nexo con bandas en Colombia o directamente con los cárteles mexicanos. Y justo por esas conexiones están involucrados en algún tipo de mercado ilícito y son parte de la cadena de valores del crimen organizado. Cuando hablamos de pandillas, que son muy diferentes a los grupos de delincuencia organizada o pandillas que están dentro de la criminalidad común,
tenemos alrededor de 1.500 organizaciones y esas 1.500 organizaciones no tienen nexos con el crimen organizado. Cuando hablamos de presencia de los lobos, que ahora Manabí es territorio de lobos, ya no de los choneros o de los mismos choneros, y las bandas más pequeñas que dependen del financiamiento de estos grupos más grandes, todos esos grupos son grupos de delincuencia organizada, que son extremadamente violentos, porque la violencia para ciertos grupos dentro del crimen organizado no es solamente un objetivo, sino también es una herramienta de mantener a la gente, se podría decir, aterrorizada, y justo con ese terror generan impunidad, porque prefieren quedarse callados y prefieren no decir nada porque temen por su vida. El problema es que, en teoría, el Estado ahí sí debería generar respuesta. Un gran ejemplo de cómo el crimen organizado en Italia o en Japón cesó en términos de extorsiones, porque la gente no tenía miedo de llamar y denunciar. Pero a los 2 segundos tú tenías a Policía Nacional o algún tipo de fuerza del orden resguardando a esa población. Aquí en el Ecuador tú llamas a una Policía Nacional y la Policía Nacional se demora 45 minutos en llegar, hasta llegar ya te mataron. Entonces, eso es algo peculiar y al mismo tiempo es de adrede, porque Policía Nacional se demora por tener vínculos mismo con estos grupos delictivos que les dan muchísimo dinero a ciertas autoridades dentro de las instituciones. Michelle, y en esto de las bandas criminales, se habla de una nueva, los R, que se están sumando a esa pugna, a esa lucha entre los choneros y los lobos por el control territorial de Manta. Pero ¿quiénes son ellos? ¿No vienen siendo como subordinados de una dinámica criminal de México, de Colombia, de Europa? No, los R son un grupo que nació por primera vez en un centro de prisión aquí en el Ecuador. Nunca habíamos tenido una conformación de un grupo de delincuencia organizada en prisiones del Ecuador. Y eso es grave porque significa que básicamente el sistema de prisiones no está haciendo el trabajo que debería de hacer. Pero en este momento los Rs yo no creo que es una amenaza significativa aún para el Ecuador. O hay otros grupos que son una amenaza más profunda, como por ejemplo los lagartos. Aquí en sociovivienda, los lagartos están vinculados directamente con los lobos, o los tiguerones, que en este momento están en una alianza estratégica también con los lobos, o ciertas facciones de los chone killers. Al revés, en Durán, por ejemplo, dícese que hay presencia de un nuevo grupo que era vinculado a los lobos, que se autodenominan Lobos BMW. Entonces, los Rs y por default R7, porque se fragmentaron, por el momento no los veo como un problema aún para el Ecuador. Michelle, yo quiero agradecerte por esta entrevista. Ya finalmente, ¿cuál es el peor escenario para nuestro país en los próximos 12 meses si nada ocurre? Vamos a cerrar este 2025 con una tasa del 54 por cada 100.000 habitantes, que va a ser la tasa histórica más grande. Sobrepasamos el 2023. Y para el 2026, eso sí lo veo más grave aún, de que vamos a llegar tal vez a una tasa de homicidios del 60 o 70 por cada 100.000 habitantes. Y vamos a ser más violentos que Haití. Y eso es preocupante porque representaría que el Ecuador es un país repleto de criminales. Aquí hay una cuestión clara que por el momento la gente no lo tiene muy claro, de que el combate contra el crimen organizado no solamente es una cuestión de políticas o de respuesta estatal, sino que es una cuestión de qué es lo que está haciendo el sector privado, están haciendo la inversión y qué es lo que está haciendo también la ciudadanía. El sector privado en el Ecuador es de chiste, es de reírse. A mí me gusta decirle a mis estudiantes, son 5 fulanos que no saben qué hacer. Y por otro lado, la ciudadanía no está poniendo de su parte porque
se puede ver cómo la gran mayoría de personas prefieren ser criminales, ir a cárcel 2 años, pero quedan con todo el tracanal de millones de dólares que hicieron dentro de su actividad delictiva. Entonces, hasta que no se pueda generar un combate en estas tres aspectos, no solamente del Estado, sino del sector privado y también de la ciudadanía, no se va a lograr una respuesta interesante. Michelle, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Estamos siempre a las órdenes y te agradezco enormemente siempre por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con más aquí en Visión a la Verdad.